Allá. Sí, uno, dos, dos, tres. Sí. Hola, hola. Ahora sí. De distintos lugares, de distintas realidades y hacernos su familia. Amén. Hacernos su pueblo. Amén. Gracias al Señor. Porque los Pérez, los Rodríguez, los Godoy, los Cruz, a ver, vamos a decir los apellidos de la iglesia, los Silva, los Flores, por supuesto, los Quiroga, sí, los Meliñir, los Tramón, la familia Tramón, muy bien, los Sarabia, por supuesto. De todos los lugares el Señor nos llamó, ¿cierto? Mercado, ¿cierto? Por supuesto, también. Nos llamó el Señor para ser su familia. Los Araya también, nos los dejó fuera los Araya, primero en la lista, ¿cierto? De la A para la Z. ¿Ah? Los Hermosilla también, por supuesto, están mal. Creo que lo mencioné, no, faltan varios. Pero bueno, del Señor digo que nos llamó y nos hizo familia, ¿cierto? Amén, nos hizo familia, nos hizo un pueblo. Gracias a Dios por eso, por ser familia. Ahora sí. Y bueno, hay mucho por lo cual agradecer al Señor. Vamos como avión, yo pensé que faltaba harto para la prédica, faltaba harto rato todavía, vamos como avión, vamos muy buena hora para poder compartir también un mensaje, porque además tenemos un culto especial el día de hoy. Amén. Todos los domingos hay cultos especiales, pero hoy también particularmente especial por varias razones. Oye, ¿cuánto micrófono? Me presta el computador y la Biblia. Pero algunas de esas razones importantes es que vamos a presentar a una hermosa bebé, a una familia que viene a presentar a su bebé el día de hoy, así que estamos contentos con ellos, aparte que les queremos mucho. Y además también otra razón importante, gracias amor, porque fue recientemente el cumpleaños del pastor, de mi papá, y un culto también especial porque agradecemos que Dios le conceda un año más de vida. ¿Amén? ¿Amén? Eso, sí, que se note que el cariño y la honra a nuestro pastor, bueno, en este caso también a mi papá. Yo muy agradecido del Señor por su vida, por su ejemplo, por tantos años. Yo pienso cada vez que cumple un año, yo tengo 38 ya, son 38 años de vida que mi papá ya invirtió, que ya los pasó. O sea, él tiene mucho más que yo. Bueno, no tanto tampoco, 50 dijo él. 50 dice él. Pero son años que ya están en él, están invertidos, están dentro de de su vida, ¿no? Y yo pienso, hoy, entonces no es tanto lo que llevo, me falta mucho todavía por delante. Pero bueno, gracias al Señor por su vida, papá. Lo bendigo y lo honro, le agradezco a Dios por su fidelidad al Señor y por su ejemplo que siempre ha sido, no solamente con lo espiritual, sino que en el hogar, como esposo, como preocupación por sus hijos. Mi papá siempre se levantaba todas las mañanas a hacernos desayuno para el colegio y nos iba a dejar hasta algún momento cuando ya dijo, ya tienen que irse ustedes solos ahora, pero ya casi cuarto medio. Así que hasta la universidad. Él dice que me iba a dejar a la universidad todas estas veces. No fue tan así, fue un par de veces nomás, que me quedé dormido yo estudiaba allá en Cantagallo, allá arriba, entonces era muy difícil llegar a las 8:30 muchas veces, pero yo me esforzaba para hacerlo, pero mi papá alguna vez me tuvo que salvar. Bueno, yo agradezco al Señor por su vida en esta mañana. Bien, pues y por estar juntos es lo que también muy bonito y especial reunirnos en este lugar por los motivos que nos reúnan, por los motivos que nos convoquen. El principal y el que sin duda va a hacer que su vida tenga satisfacción, encuentre paz, es por necesidad de Dios, por necesidad, por buscar a Dios, por encontrarse con Él. Si eso lo lleva a este lugar, si esto lo trae, creo que usted ha venido al lugar correcto, creo que usted ha venido al lugar idóneo para aquello. Porque sin duda Dios puede sanar, puede ayudar, puede alimentar su corazón conforme a nuestras necesidades. Amén. Bien, vamos a comenzar entonces la palabra del Señor. Tengo un tema que compartirles, no sé si llamarle prédica. Es un tema que quiero compartir con ustedes, que he estado pensando y Dios puso en mi corazón y espero que también sea de bendición para sus vidas. Oremos al Señor.
Gracias te damos, Dios, por esta mañana, gracias por estar aquí, gracias por convocarnos, gracias por llamarnos, por traernos. Gracias, Dios, por una oportunidad de conocerte un poco más, de poder aprender un poco más de ti. Aun cuando creemos saber mucho de ti, hemos pasado tiempo, por largo tiempo contigo, sabemos que siempre podemos aprender algo nuevo de ti. Sabemos que tú eres infinito, inmenso, eterno. Por lo tanto, Dios, lo que nosotros podamos conocer de ti todavía no es el todo. Queremos aprender más de ti, queremos conocerte más para poder ser más semejantes a ti. Bendíganos esta mañana, ayúdenos en conforme a nuestra realidad, necesidad, y que sea de bendición todo lo que estemos viviendo en este lugar juntos como iglesia. Gracias, te damos, te amamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Gracias al Señor entonces por la oportunidad de compartirles un mensaje esta mañana. Yo hace rato no predicaba, me pongo a ver mis apuntes de predicación y en el mes de junio fue la última predicación, así que han pasado casi 6 meses. Todavía. ¿Ah? Yo 38, tengo 38, ¿no? ¿Tengo 37? Oh, soy más joven. Me equivoqué. Bueno, tengo 37. Mi hermano tiene 38, ¿verdad? Sí, Marco tiene 38. Ya bueno, me equivoqué. 37 años de año más. Pero estoy viviendo mis 38. Eso que, bueno, desde junio que no predicaba, ha pasado harto tiempo, ya no me crean tanto en las fechas, porque para que me equivoqué también en junio, pero yo tenía notado ahí que era junio. Y bueno, ha pasado tiempo y esto me da tiempo muchas veces para situaciones en mi vida que me van ocurriendo, pasando, que voy anotando en mi celular. Tengo ahí una libreta de notas amplia, o cosas o ideas, y en una de esas anoté esto, porque me acordaba de un juego. No sé si ustedes alguna vez jugaron con sus hermanos, con su familia, sus hijos, qué sé yo, a un juego que era como, le ponían valor, un precio, a algo que para usted fuese vergonzoso o difícil de hacer. Entonces mis hermanos me decían, ya, por 5 lucas, cómete este queso que está podrido, no sé qué cosa. Ya, no, muy poco, uno decía. Ya, por 10. No, un poco más. Ya, por 15. Ya, y uno se lo comía. Hagamos que no teníamos 15 lucas en ese tiempo ninguno de nuestros hermanos. 500 pesos podía ser. Bueno, ya, o de repente ya nos poníamos más agresivos con el juego ya. Ponte en el caso. Imagínate que tienes que salirse corriendo afuera y ponerte a gritar a la vecina no sé qué cosa. ¿Lo harías? Ya, por 1 millón. No, 1 millón no lo haría. Ya, por 2 millones. Ya, no, tampoco. 5 millones, lo hago. Ya, y uno transaba y estaba de acuerdo con ese valor para poder hacer lo que le estaban diciendo. O ya, después nos poníamos más asquerosos también, pues como niños. Ya, ¿te comerías este ratón atropellado con babas de caracol, no sé qué cosa? Y por tanta plata, no, nunca, ya, pero por 1.000 millones, ya, sí, lo haría. Y uno se vendía un poco a ese valor, a ese precio, ¿no? Y lo que quiero compartirles hoy es algo que tiene que ver con eso, que me puse a pensar. Y es que dicen por ahí que todo hombre tiene su precio, ¿no? Toda persona tiene un precio. ¿Ha escuchado eso alguna vez? Todos tienen un precio. Usted me dirá que no por este trabajo, pero si yo le ofrezco un poco más, quizá usted me diga que sí. Usted me dirá que no para hacer tal cosa en el hogar, los hermanos, los hijos. La mamá le dice al hijo, tienes que tú lavar la loza, pero le dice, ya, mira, tú lavas la loza hoy día, le dice al hermano, y yo mañana te hago no sé qué cosa, o te doy mi colación, no sé, ¿cierto? Y ahí, ya, sí, lo haría, no tengo problema, lavo la loza yo, no tengo ningún inconveniente. Entonces, yo quiero compartirles esta mañana este mensaje que se llama Toda persona tiene un precio. ¿Cuál es tu precio? ¿Cuál es su precio? Y quiero relacionarlo a nuestras convicciones, sus convicciones. ¿Cómo están sus convicciones? ¿Tenemos convicciones? ¿Tienen presentes sus convicciones? ¿Cuáles son sus convicciones? ¿Tiene alguna convicción por ahí presente? Usted dice, esto es mi convicción, yo de aquí no me muevo. Esto es lo que me determina como persona. Esto lo creo, esto es así, ¿no? ¿Están claras sus convicciones? ¿Están firmes sus convicciones? Entonces, si usted me dice que sí, usted dice amén, quiero preguntarle,
cuáles son sus convicciones. No me las diga necesariamente, no me las diga. Pero las tiene presentes, quiero pedirle algo. Anote esas convicciones por ahí, en una hoja de nota, anótela en la mente, bueno, en un cuaderno si tiene. Llévelo a algo práctico. Piense en una convicción suya. ¿Cuál es una convicción para usted? ¿Ya? Sea espiritual, sea en su forma de ser, sea de cualquier tipo, aún hasta política. ¿Cuáles son sus convicciones? ¿No? ¿Las tiene claras, más o menos? ¿Puede identificar una o dos? ¿Sí? ¿Sí? Porque a veces uno no piensa mucho en esto, entonces dice, uy, tengo que revisar cuáles son, porque en realidad parece ser que todo puede ser. Aparte que vivimos en una sociedad tan líquida hoy, que todo puede ser un poco, ¿cierto? Entonces, pareciera ser que nuestras convicciones también, de quienes profesamos la fe, a veces también se pueden diluir, ¿no? No son tan así, ¿cierto? Y eso no está del todo tan malo, querida iglesia, no es del todo tan negativo, así que también quiero que podamos analizarlo. Bueno, pero quiero preguntarle a propósito de esas dos convicciones o una convicción que usted ya visualiza ahí. ¿Hay algo que daría a cambio por esa convicción? ¿Usted le pondría un precio a esa convicción? ¿Hay algo que le podrían ofrecer que usted diga, podría ser? Podría ser que la ponga ahí en venta o la pueda transar, ¿no? ¿Cuánto valen sus convicciones? ¿Son firmes sus convicciones? ¿Sí? ¿Son firmes nuestras convicciones? La frase todo hombre tiene un precio, como yo he dicho hoy, toda persona tiene un precio, da cuenta de que la integridad humana tiene un límite. Y toda persona puede ser corrompida o persuadida si se le ofrece algo lo suficientemente valioso para ello, ya sea dinero, ya sea poder, prestigio, fama, placer, seguridad, lo que sea. Si usted me ofrece algo que me guste realmente, yo puede ser que piense distinto. Puede ser que cambie mi posición. Entonces, esta frase tiene que ver con eso, con poner de alguna manera, cuestionar la integridad del hombre, la integridad humana, ¿cierto? En razón de un precio, de un monto, de un valor o de algo que sea de mucho valor para nosotros. ¿Sí? Yo recuerdo casos extremos donde uno le decían, como en el instituto y en estas cosas como más bien en espacios de misiones, si pusieran un arma en tu cabeza y te pidieran tu vida por la causa del evangelio, ¿lo darías? Y yo diría, no, no lo daría. Y la verdad, hace unos días escuchaba yo, o a tu familia, si estuviesen apuntando a tu familia, dicen, niega tu fe, ¿lo harías? No, no lo haría nunca, porque yo creo en el Señor y daría todo por el Señor. Yo la verdad que si están apuntando a mi esposa, a mi mamá o algo, no lo sé, para serle franco. Yo soy sincero y le diría, capaz que no lo hagas, por favor, no lo hagas. Dios tendrá que entenderme, ¿o no? Creo yo, Dios es misericordioso, creo yo. Hoy me puse denso, pero bueno, lo que quiero decir es que en situaciones de ese tipo, uno puede ver confrontadas sus convicciones, ¿no? Confrontadas sus certezas, y decir, esto es demasiado para mí, me sobrepasa, ¿no? Y bueno, ya lo decía, este juego que yo hacía con mis hermanos, que de alguna manera es juego, es anécdota, pero también nos hacía probarnos a nosotros, decir, ya si yo esto lo haría por algo mejor de lo que me estaba ofreciendo en principio, vamos a negociar, ¿cierto? Ese juego de algún modo nos ponía a prueba y nos mostraba que teníamos un precio para hacer algunas cosas. Nunca llegamos a pagarnos algo por eso, lo hicimos gratis al final, así que era más absurdo, pero bueno. No las cosas que dijimos atroces, ni solamente lavar la loza y esas cosas. Nadie fue a gritarle a la vecina ni se comió un ratón atropellado, nadie dice eso. Existe un dicho por ahí que también puede ser relacionado a esto, hermanos, hermanas, que dice, estos son mis principios, pero si no te gustan, tengo estos otros. ¿Lo has escuchado? ¿Cierto? ¿Lo has escuchado por ahí? ¿No? Dice un dicho por ahí, estos son mis principios, pero si no te gustan, tengo estos otros, te puedo ofrecer. Y eso se da mucho en momentos donde, por ejemplo, en elecciones, ¿no? Uno ve que hay candidatos que ofrecen tal cosa, pero que antiguamente quizás eran distintos y ahora son distintos. En fin, se da mucho en esos espacios a propósito de poder captar atención, captar votos, ¿no? Pero bueno, mi padre me contaba, también el otro día hablaba con él y él se reía, yo me reía también con él, que en el periodo de elecciones en su colegio,
Cuando tenían elecciones de presidente de curso, del centro alumno, ellos, los compañeros, hacían barra por con los que estaban de candidatos, ¿no? Entonces mostraban ya, no sé, el Pérez, ya, Pérez candidato, y Pérez pasaba y feliz, contento, y después pasaba el otro candidato que era el Alcayaga, y pasaba el Alcayaga y daban vuelta al cartel y decía, Alcayaga, candidato, Alcayaga. Entonces se daban vuelta así fácilmente y ellos pensaban que estaban todos con él, pero por un lado tenían a uno y por el otro lado tenían al otro, ¿ya? Entonces era anecdótico, llamativo, porque efectivamente muestra un poco que podemos darnos vuelta rápidamente en algunas cosas, ¿no? Hoy quiero invitarles, querida iglesia, a que reflexionemos en nuestras convicciones, que hagamos, con la ayuda del Espíritu Santo, un autoanálisis, nos miremos, analicemos, una introspección y veamos el peso de aquello que nos define y nos determina, y ante ello dejemos que Dios obre. Le quiero invitar a que vayamos a la Escritura, al libro de Segunda de Pedro 1:10. Segunda de Pedro 1:10. Entonces, yo les quiero compartir hoy este mensaje que he titulado Toda persona tiene un precio. Y quiero que meditemos sobre nuestras convicciones. Quiero invitarle a que hagamos un análisis, no una reflexión sobre aquello que nosotros creemos. Y pongamos en la balanza, pongamos con una lupa, miremos aquellas convicciones para ver qué es lo que Dios dice de aquello, ¿no? Tenemos 2 de Pedro 1:10, ¿sí? Amén. Leo en el nombre del Señor, dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, ¿sí? Tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, ¿sí? La firmeza, la constancia, eso habla de alguien con convicción, ¿cierto? Con determinación. Por ahí dice el libro de Santiago, si no me equivoco, que no seamos como el hombre que es de doble ánimo, ¿no? Que fluctúa, ¿cierto? Sino que aquí el apóstol Pedro dice, sean firmes. Y Pedro es alguien que sabe de lo que significa ser firme, ser determinado. Fue determinado el apóstol Pedro, ¿no? ¿Se acuerdan de él, su actitud? ¿Ah? Al principio no, sí, al principio pasó por distintos momentos, ¿no? Pero era alguien quizás que determinado, un poco torpe, porque era impulsivo, ¿no? Porque tenía esa determinación de decir, voy a hacer esto es lo que pienso, esto es lo que creo, o porque me impulsa algo en mi corazón y lo hago, ¿cierto? Era impulsivo, ¿cierto? Sí. Entonces, bueno, Pedro, que de hecho su nombre, bueno, y que es reconocido como el principal apóstol, ¿no? El padre de la iglesia, ¿cierto? Alguien eminente, ¿no? Dentro de la iglesia. Remite esta carta no a un grupo en particular, a un grupo de cristianos de alguna zona, sino que la carta en 2 de Pedro 1:1 señala que está dirigida a todos los que han recibido una fe tan preciosa como la nuestra. Es decir, está dirigiendo estas palabras a todos nosotros, a lo largo de toda la historia que escuchan estas palabras. Si bien es la continuación de una carta anterior, ¿cierto? Del capítulo de Primera de Pedro, esta carta en particular, él la dirige, él la emite a todos quienes han recibido una fe tan preciosa como la nuestra. Es decir, el Señor le habla a usted, Pedro, le habla a usted y a mí, y por medio de Pedro, el Señor, para advertirnos y animarnos ante la persecución externa, pero también los falsos maestros y la corrupción interna. Pedro le está diciendo, hagan firme vuestra vocación, hagan firme... el otro, por favor, hermano mío. El de 1 Pedro 1:10, el 10. Ese. Hagan firme vuestra vocación y elección. ¿Por qué está diciendo esto? Porque hay amenazas en el exterior, pero también hay corrupción en el interior que tienen que tener en consideración, mirarse, ¿no? Las amenazas no solamente vienen de afuera, los problemas no solamente vienen de afuera, sino que también del interior, ¿sí? Del grupo de creyentes, por confusiones, por falsos maestros, como dice aquí, y otras cosas, ¿no? Pedro, el que fue bautizado por Jesús de esta forma, se llamaba Cefas, ¿cierto?
Su nombre era Cefas. Y Cefas significa piedra, ¿no? Piedra, ¿cierto? Es decir, algo duro, algo duro para bien o para mal, algo firme, para bien o para mal, ¿cierto? Sobre lo cual se podía construir. Por eso el Señor después le dice, tú eres Pedro y sobre esta roca construiré mi iglesia, ¿cierto? Era alguien firme, estable, constante, mas no perfecto. Era alguien imperfecto, que se equivocó, que negó al Señor. Recordemos eso, todo eso, ¿cierto? Pero eso no lo definía, porque él sabía en quién había puesto su confianza, su fe. Ese era Pedro, ¿no? Alguien determinado, impulsivo, hemos dicho, con carácter, ¿no? Y no era para menos, un hombre pescador que se curtió con la mar allí, con las redes y el frío y todo aquello, ¿cierto? En su carácter y que Dios llama para hacerlo pescador de hombres, ¿cierto? Por lo tanto, Pedro sin duda fue alguien con mucha determinación, de convicciones firmes, un ejemplo para nuestra fe. Pero, ¿es suficiente, le pregunto, iglesia, con tener convicciones firmes? ¿Es suficiente con tener convicciones firmes? ¿Todas nuestras convicciones son correctas? ¿Todas nuestras convicciones deben mantenerse? Veamos en la Escritura algunos casos que nos ayudarán a comprender más sobre nuestras convicciones y nuestra manera de vivir en base a ellas. Y lo primero, el primer punto es, para ser íntegros se requieren convicciones, ¿ya? El primer punto es, para ser íntegros se requieren convicciones. Alguien íntegro es sin duda alguien que tiene convicciones, ¿no? Y que no falla en ninguna de ellas. Es un nivel también de alta madurez, ¿no? De alta responsabilidad, disciplina. ¿Ah? En Job. De hecho, les quería preguntar, por ejemplo, ¿qué personajes bíblicos se acuerdan ustedes que fueron íntegros? Porque tenían firmes convicciones. El hermano José se acuerda de Job, ¿no? Que todos le dicen, reniega, olvídate de Dios, reniega de Dios. Y él dice, no lo voy a hacer, no voy a negar a Dios. Y hay un versículo bien bonito, no recuerdo este momento, como él responde, ¿cierto? A propósito de que él tiene puesta su fe y su convicción en Dios, ¿no? Jehová Dios, Jehová quitó, bendito sea el nombre del Señor, ¿cierto? Esa fue la convicción, se mantuvo íntegro Job, ¿cierto? Importante la actitud que él tuvo para ser firme, para mantenerse ante la presión, ¿cierto? Destacado, ¿no? Destacable, ¿cierto? ¿Quién más? Gedeón, ¿por qué se acuerda de Gedeón? ¿En qué caso? Ya, se mantuvo firme a pesar de su corta edad, a pesar de su condición, quizás de ver que era minoría, le creyó al Señor y fue victorioso, ¿no? José, alguien dijo José por ahí, ¿no? José, el príncipe de Egipto, Afnet Panea, que le decían los egipcios, ¿cierto? Josué, ¿cierto? Josué también, que se mantuvo, le creyó a Dios para conquistar una ciudad, ¿cierto? María, también una mujer con convicción, con integridad, a pesar de que podía haber sido menospreciada por el hecho de estar embarazada, encinta, ¿no? Ella le creyó a Dios y haga el Señor lo que quiera con su sierva, algo así es que dice, ¿no? Cuando el ángel se le aparece a ella. Entonces, y José, yo hablaba de José porque José sin duda que es un ejemplo de integridad y de convicción, ¿cierto? Es difícil y uno tiene que tratar de hacer el ejercicio de contextualizar a los personajes, porque José no tenía la claridad que nosotros tenemos de quién es Dios y quién es Jesús, ¿cierto? Pero José tenía visión, tenía un sueño, podía ver cosas que Dios ponía en su corazón, interpretar sueños también. Y esos sueños en su corazón lo hicieron mantenerse firme, lo hicieron mantenerse con convicción, a pesar de haber sido vendido por sus hermanos, a pesar de haber caído preso, a pesar de haber sido menos también... ¿Cómo? Tentado, efectivamente, tentado, ¿sí? Y que se hablara mal de él, ¿cierto? Y que se le menospreciara y que se hablara mal de él, ¿no? A pesar de todo eso, José se mantuvo firme y él dijo, no voy a
pecar, no voy a fallar. Y por eso fue honrado también. ¿Qué decir de Daniel y sus amigos, cierto? Alguien que también se mantuvo firme, que dijo, no, yo más vale obedecer a Dios, ¿cierto? Que a los hombres. Bueno, también eso lo dijo los apóstoles después, ¿cierto? Pero él dice, yo no voy a ceder ante la presión del emperador de Babilonia, ¿cierto? Yo voy a orar como me corresponde. 3 veces al día yo oro y lo voy a hacer, y aunque me echen a donde me echen. Y lo echaron ahí al foso de los leones, ¿cierto? Y ahí Dios lo cuidó. Entonces, bueno, vemos en la Escritura muchos ejemplos de integridad y de personas con convicción, ¿cierto? Que se mantuvieron firmes a pesar de los momentos complejos y difíciles que les tocó pasar, ¿no? ¿Qué los movía a mantenerse íntegros? ¿Cuáles eran sus convicciones? ¿Realmente estarían pensando en el premio que obtendrían? Capaz que si lo hago, después me van a promover a ser el segundo en el reino. Capaz que si lo hago, me van a permitir no sé qué cosa, sentarme al lado de Dios. No sé, por decir algo, ¿no? ¿Qué los movería? Quizás sí, el solo hecho de entender y de saber que eso no era correcto, que eso no estaba bien. Y no voy a ahondar en esto, pero quiero dejarle ahí un comentario para que usted lo piense, y después, más adelante, Dios permita que lo podamos compartir. Pero la verdadera virtud de algo, la verdadera virtud, el verdadero valor de algo, está no en el temor al castigo, ni en el fuerte deseo del premio, del triunfo, sino en el hecho mismo de hacer lo correcto. Si nosotros nos mueve a hacer lo correcto el premio o el temor al castigo, probablemente que el día de mañana esa convicción, cuando aparezca un premio mejor, terminemos por ceder a la presión. Y lo que quiero decir, va a ser más claro todavía, es que la verdadera virtud para quienes seguimos a Cristo no está en el deseo fuerte de escapar del infierno y del castigo eterno, ni en el fuerte deseo de obtener una corona y estar un día en calles de oro y mar de cristal. Eso no es la verdadera virtud. La verdadera virtud es que un día podremos estar con Cristo. Y sea o no sea que tengamos más o cual cosa o lo que sea, ya vamos a estar con Él. Y ese es el verdadero premio. Y yo creo que a estos hombres y mujeres de la Biblia que hemos mencionado, lo que los movió fue el deseo de hacer lo correcto, el deseo de hacer lo que está bien. Entender que eso no era grato ante los ojos de Dios, y ellos tenían que mantenerse firmes e íntegros. Tenían entonces clara su identidad. Estos hombres y mujeres de la Biblia nos enseñan la importancia de las convicciones. Convicciones firmes, convicciones que les permitieron sobreponerse, sobrellevar y resistir la tentación, ¿sí? La debilidad, la prueba, ¿no? Muchos de ellos así nos enseña la Escritura. Pero entonces, para ser íntegros necesitamos convicción. Pero también, y en segundo lugar, debemos tener presente, queridos hermanos y hermanas, que podemos estar convencidamente equivocados, ¿sí? Nuestras convicciones deben ser firmes, nuestras convicciones deben ser estables, pero tenemos que revisar nuestras convicciones. Esa es la invitación que le quiero hacer esta mañana, porque podemos estar convencidamente equivocados. No, que esto es así, esto tiene que ser así y nadie me mueve de aquí. Y la verdad, podemos estar equivocados, errando. Por ejemplo, sí, pero aún así, la hermana Alicia dice, en la palabra está la convicción, y efectivamente, pero aún así existen diferencias a propósito de cómo entendemos la palabra, ¿no? Hay disputas, hay interpretaciones, ¿no? Entonces, claro, quien crea tener esa interpretación correcta y absoluta, de repente se cierra a una posición que no le permite ver más allá o crecer. Entonces, y quiero poner el ejemplo. Que puede ser muy claro para este punto. Y es el caso de Saulo. ¿Saben quién es Saulo? Pablo, ¿cierto? ¿Se acuerdan de Pablo? El apóstol, ¿cierto? De los gentiles, un hombre muy importante también para nuestra fe, pero que en algún momento se llamó Saulo, ¿no? Saulo de Tarso, ¿cierto? El perseguidor de los cristianos, ¿cierto? Ahí en el libro de Hechos 8, 1 al 3.
y 9 del 1 al 4. Mira, leamos el 9 del 1 al 4, por favor. Hechos 9 del 1 al 4. Hechos 9 del 1 al 4. Miren, dice así la Escritura. Mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino, fueran hombres o mujeres. En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Cierto? Recordamos esta escena, la conocemos, ¿cierto? La hemos estudiado, conocemos y nos alegra ver cómo fue la transformación de Saulo, ¿no? Cómo cambió Dios su vida, su corazón, lo transformó y llegó a ser el hombre que fue, ¿cierto? Pero él antes, en un comienzo, estaba convencido de lo que hacía y que lo que hacía era lo correcto. Él tenía que perseguir a los cristianos por apóstatas o no más que apóstatas, es por herejes, ¿no? O por blasfemos, ¿cierto? Porque hablaban de Dios con una soltura que no era permitida, ¿cierto? Ellos estaban totalmente, él estaba totalmente convencido, y todos los que eran parte de su grupo, ¿no? De que tenían que apedrear a los cristianos como establecía la ley, como decía la ley, a todos los que eran blasfemos, ¿cierto? Debían hacerlo, debían apresarlos, llevarlos ante quien era el emperador, digámoslo, o el encargado, procurador, gracias, el procurador, y debían llevarlos, y ahí, bueno, y además por su ley judía también debían ser castigados. Y él estaba convencido de aquello, porque él creció, no que escuchó por ahí que debía hacer las cosas así, sino que él escuchó con los mejores rabinos de Israel, con los mejores rabinos de aquel entonces, aprendiendo la Escritura y cómo debían ser las cosas y cuál era la ley que debían cuidar, y se la sabía de memoria y la tenía en su corazón guardada. Pero él estaba convencidamente equivocado. Él estaba con su convicción firme de que esto debiese ser así. Esto tenía que cumplirse a rajatabla. Entonces tenía que ir a perseguirlo, a apresurarlo y llevarlos ante el procurador y que reciban los castigos que tengan que recibir. De hecho, dice la Escritura en los versículos anteriores que él asentía cuando apedreaban a Esteban, ¿cierto? Es decir, él creía que eso es lo correcto y eso es lo que tenía que hacer. Y nosotros podemos ver, y gracias al Señor, porque también cuando estamos equivocados, pero hay una equivocación que pucha, porque queremos ser realmente, honrarle a Él, ser fieles con Él. Yo creo que ese era el deseo final de Él. Dios sale a su encuentro y lo transforma, ¿no? Y lo cambia, ¿cierto? Saulo, quien llegase a ser uno de los apóstoles más importantes de la Escritura, fue un hombre convencido y muy celoso de su formación, de sus creencias y las normas aprendidas. Este hombre de las Escrituras nos enseña no solo con sus cartas, no solo con sus mensajes, sino que también su vida por la causa de Dios previo a su conversión. Todo esto que vemos previo a la conversión de Pablo también nos enseña y nos tiene que ayudar, querida iglesia, a pensar en nuestras convicciones, ¿sí? Porque, por ejemplo, voy a poner ejemplos más quizás actuales. Nosotros tenemos, y le preguntaba cuáles eran sus convicciones, y usted tiene que ahí analizarlas, pensarlas, reflexionar en ellas. Nosotros tenemos convicciones respecto a muchas cosas como deben ser, pero esas convicciones no pueden ser mayores o no pueden anteceder a la misericordia. Si nosotros vemos a alguien que sufre, alguien que está afectado por alguna situación, sea cual sea esta situación, y nosotros creemos que está pagando por su pecado, porque hizo mal, porque fue cruel, por lo que sea, y no tenemos compasión, eso no es correcto ante los ojos de Dios. No es correcto. ¿Qué haría Jesús? Es una buena pregunta, efectivamente. ¿Qué haría Jesús en todos los casos? Pero ¿sabe qué? Es importante que como iglesia tengamos presente lo siguiente. Los dogmas no pueden anteceder al amor. No podemos ser dogmáticos. Y es que el dogma dice así, mi credo dice así, que está establecido ya en el fondo, y así debe ser y así es, y todo el que piensa distinto está equivocado. No, la misericordia y el amor deben anteceder
a los dogmas. ¿Sabes? Una vez un compañero de trabajo, sin saber que yo era cristiano, llevaba poco tiempo en esa unidad de trabajo, él molesto por una situación dice, oye, me cargan los evangélicos, son tan ignorantes, porque toman estas posturas y estas determinaciones. Y yo lo veo y me molesto, me salió el celo así de, oye, ¿qué te pasa? Yo soy cristiano. Le dije, ¿por qué dice eso? Y bueno, y sale en mi defensa una compañera y le dice algo así como, y ahí empezamos a hablar, no, pero que son tan dogmáticos, me dijo él, son tan cerrados con muchas cosas. Y bueno, y ahí mi compañera le dice, bueno, pero tú también eres dogmático, tú que tienes posturas y cosas, también eres dogmático. Y ahí me quedó tan presente la palabra dogmático, yo dije, tengo que revisar mis dogmas. ¿Cuáles son mis dogmas? Porque efectivamente a veces uno antepone el dogma ante todo, por sobre todo. Y eso no es algo correcto ante los ojos del Señor también, yo lo creo. La misericordia, el amor, la compasión. Imagínense Jesús. Jesús fue crucificado, Jesús fue llevado hasta esas consecuencias, era el plan divino, pero eso iba a ocurrir, ¿saben por qué? Porque los judíos, celosos, ¿cierto? No podían aceptar lo que él hacía. Que él se acercara a un pecador, que él se acercara a una mujer samaritana, no era correcto, no estaba bien. El dogma decía que no se puede hacer eso. Es incorrecto. Pero Jesús les mostró que no era así, que la misericordia antecedía todas las cosas. ¿Se acuerdan del caso del buen samaritano? ¿Cierto? Cómo el sacerdote, cómo aquel hombre de tal o cual lugar pasaron por al lado de este hombre herido y no lo tomaron en cuenta porque su dogma no se lo permitía, ¿no? Porque no era lo correcto hacer. Pero Jesús muestra ahí que un samaritano, un hombre que era despreciado por ellos, pasa, lo recibe, lo atiende, lo cuida, lo venda y le da para que pueda recuperarse ante esa situación. Es decir, también, exacto, que iban a apedrearle a ella por acusarla de adulterio, a ella, y al hombre lo dejaron ir por ahí libremente, ¿no? Exactamente. Entonces, lo que quiero decir, hermanos, a veces convencidos de lo que creemos, cometemos graves errores, cometemos hechos que ante los ojos de Dios no son los que tenemos que mantener. Mire, piense usted, la Reforma Protestante llegó en el 1540 más o menos, y estoy llegando al final. 1540, por ahí, ¿no? 1442 parece, no, 1500, parece que 40, no recuerdo bien la fecha ahora. Bueno, pero hasta ese entonces, la forma de ver las cosas era una sola, y las convicciones eran establecidas jerárquicamente y para todos eran igual, y así debían ser. Pero este monje luterano, ¿cierto? Y una serie de... ¿Ah? No, bueno, después fue luterano, sí. Este monje católico, ¿cierto? Que se convierte, ¿no? Y bueno, después ya forma el luteranismo. Se dio cuenta que habían convicciones de que habían cosas que establecían rígidas que no estaban correctas, que no eran buenas, ¿no? Y por eso nos llevó a nosotros, y algo reciente, 500 años atrás, un poco más, que ocurre, ¿no? Nos llevó a también hoy poder tener esta libertad de conciencia, de comprensión de la Escritura y otras cosas, ¿no? Entonces, quiero concluir ya hacia el final, queridos hermanos y hermanas, invitándole a que revisemos nuestras convicciones y pensemos, ¿debemos mantener nuestras convicciones? Estas convicciones que yo tengo en mi interior, ¿deben ser así, mantenerse así, o pueden cambiar, o deben cambiar? Nuestras convicciones deben estar fundadas en el amor a Dios y por consecuencia en el amor al prójimo. Nuestros dogmas, nuestras creencias no son más importantes que la compasión y la misericordia, no lo son. Y como dice alguien por ahí, querida iglesia, como dice alguien por ahí, la sana doctrina es la doctrina que sana. La sana doctrina es la doctrina que sana. Si nuestra doctrina separa, si nuestra doctrina hace distancia y no genera puentes, no es una doctrina sana. La sana doctrina es la doctrina que sana, que busca sanar, que busca unir, religar, atraer. Recuerde que el Señor nos ha dado el ministerio de la reconciliación. No es una virtud necesariamente el no cambiar, el mantenerse siempre siendo el mismo. No es necesariamente una virtud. Hay veces que eso debe cambiar. Hay veces que eso tenemos que analizarlo y debe ser distinto. Porque eso puede ser un sincero error.
¿Qué aspectos de nuestra vida debemos permitir que Dios pueda moldear todavía? Querida iglesia, ¿qué aspectos de su vida debemos permitir que Dios pueda cambiar todavía? Mire, último versículo, Salmo 11.3. Salmos 11.3, por favor. Salmos 11.3. Cuando los fundamentos son destruidos, ¿qué le queda al justo? Eso nomás, el 3 nomás, el 3. Cuando los fundamentos son destruidos, ¿qué le queda al justo? Ahora, la pregunta es, ¿cuáles son los fundamentos? ¿No? ¿Cuáles son los fundamentos? Porque aquel que busca la justicia de Dios, que recibe la justicia de Dios, debe buscar imitarlo a Él. Debe buscar ser como Él, ¿cierto? Seguir su ejemplo. Entonces, querida iglesia, hay convicciones que deben permanecer, que debemos cuidar, que debemos preservar, pero también hay convicciones. Y yo no sé cuáles son. No estoy pensando en una particular en ustedes, pienso en las mías principalmente. Y en las que yo pienso de iglesia a nivel general. Y hay convicciones que debemos cambiar, que debemos entender que deben ser transformadas por el Señor. Como decíamos anteriormente, que nuestro entendimiento sea renovado, ¿no? Transformado, ¿cierto? Como dice el libro de Romanos. Le quiero invitar a que oremos, quiero invitarle a que en su corazón usted pueda tener paz, sepa que está bien hacer cambios, sepa que está bien cambiar. No hay nada de malo en eso. El Señor nos invita a poder seguir creciendo y aprendiendo en Él. Y que lo que tenga que quedarse y permanecer, el Señor nos ayude que así sea y se reafirme y tenga más fuerza aún. Pero lo que tiene que ser transformado por Él, dejemos que Dios obre. Amén. Dejemos que Él lo haga. Amén. Señor, en esta mañana, casi tarde ya, casi mediodía, quiero agradecerte por la oportunidad, en primer lugar, de compartir tu palabra, que tú sabes que hago con reverencia, Dios. Pero también quiero pedirte que nos ayudes, Padre, que nos ayudes porque necesitamos de ti, necesitamos de tu compañía, de tu dirección. Necesitamos, Señor, poder entender los tiempos en los cuales vivimos, Dios. Necesitamos poder, Señor, ver y sentir como tú sientes, Dios. Por eso te pedimos que nos ayudes a ser una iglesia abierta a ti, una iglesia, Señor, que se deja moldear por ti, que se deja tratar por ti, Señor. Una iglesia, Dios, que quiere permanecer en ti, que quiere mantener firme sus convicciones, hacer firme nuestra decisión por ti, para permanecer a tu lado, Señor. Pero también una iglesia que entiende que debe ser perfeccionada, que debe ser transformada para poder alcanzar el propósito que tú tienes con ella. En el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, en estos tiempos donde se requiere que seamos sal, que seamos luz, que podamos serlo, Dios, que podamos, que nuestra tradición, que nuestras ideas, que nuestra religiosidad, Señor, no ocupe el lugar que debe ocupar la misericordia, el amor, la compasión, Señor, que tú sientes también por los que no te conocen. En el nombre de Jesús yo te ruego, Dios, que nos ayudes. A cada uno de mis hermanos y hermanas que ha escuchado este mensaje, que lo verá después por YouTube, en el nombre de Jesús oramos para que tú nos ayudes a ser una iglesia a la altura, Señor, una iglesia como tú quieres que seamos, oh Dios. Trate con nosotros, porque reconocemos nuestra necesidad de ti. Reconozco yo mi necesidad de ti, Señor. Y sé que mis hermanos también con sinceridad hoy reconocen y quieren decirte, Dios, que hagas tu obra en medio nuestro. Gracias por tu amor, por tu bondad. Bendecimos al que está a nuestro lado. Bendecimos, Dios mío, aquel que ha llegado a este lugar. Anima y alienta su corazón. Hazle saber que tú estás con ellos, Señor. Hazle saber que tú no dejas solo. Que, Señor, si hubo un precio que alguien pagó por los otros, por la humanidad, ese fuiste tú. Diste tu vida por amor a nosotros, Señor. Y ese era tu precio. Y ese fue lo que tú estuviste dispuesto a hacer por amor a nosotros, Dios. Gracias por eso. Gracias, Señor. Te amamos y bendecimos tu nombre esta mañana. En el nombre de Jesús.